Hermanos bendecidos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo inunde nuestros corazones. Mientras el pastor oraba, reflexionaba cómo hemos tenido mayor entendimiento en la adoración, en donde ya no cantamos ni adoramos en base a lo que nosotros sentimos, sino que en base a quién es Cristo. Y no solamente en quién es Cristo, sino que en nuestra posición de hijos que hoy tenemos, que hemos aprendido, que hemos comprendido, que ha sido revelado en nuestro espíritu. Me es muy difícil hablar porque, gracias hermano César, por la sencillez en su espíritu de poder obedecer la voz del Espíritu para poder declarar lo magnífico y hermoso que es nuestro Señor. Le adoramos no solo por lo que Él hizo en nosotros, sino por lo que Él es. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él hoy? Y esa adoración ha llenado profundamente y ha ministrado en nuestro espíritu. Y voy a hablar en plural porque somos un cuerpo. Hemos aprendido que somos un cuerpo. Ya Dios no nos ve, el Padre no nos ve como una entidad por separado, sino que nos ve como un cuerpo. Y hoy ha sido glorioso y ha sido así hasta en este último tiempo en donde hemos podido declarar a los cielos quién es Él y lo que Él ha provocado en nuestras vidas, porque el saber que somos hijos y que somos muy amados, que ya no somos esclavos, que Él rompió el temor en nuestras vidas, la orfandad, trae una explosión de libertad en nuestro interior. Así que agradecido al Señor porque en todo, Dios está siendo perfecto y todo lo está haciendo solo Él. No está involucrada nuestra fuerza, nuestro sudor, sino que lo está haciendo Él. Y eso es más glorioso aún, porque los instrumentos que el Señor está usando se están dejando procesar y transformar y gobernar solamente por la voz de su Espíritu. Hermanos, una vez más, yo le doy gracias al Señor por la honra que me permite de estar con ustedes compartiendo su palabra. Aunque es mucho más glorioso y honroso para mí estar ahí con ustedes como iglesia, como cuerpo también, escuchando y aprendiendo. Porque lo que hoy se va a exhortar no es algo nuevo, sino que algo ya sabido por todos ustedes. Algo que el Señor ya nos ha ido estando enseñando, instruyendo, aconsejando, exhortando, y que cada día va trayendo a mayor profundidad y mayor luz de lo que ya nosotros hemos conocido y sabido. Así es que, de la misma forma en que yo he sido enseñada, hoy el Señor va a poder impartir palabras sobre todos nosotros para que podamos vivir lo que estábamos cantando. De quién es Cristo en nuestras vidas y quiénes somos nosotros en Él. Recordaba hoy día en la tarde precisamente de cómo el Señor ha ido instruyendo y perfeccionando su palabra en nuestros corazones. Y recordaba hace 2 domingos atrás cuando nuestro pastor nos exhortaba acerca de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y él solamente dijo 2 frases que estremecieron mi interior y logré entender algunos conceptos y algunas definiciones que ya tenía concluidas, pero no entendía el proceso de esa conclusión. Porque es fácil repetir ideas, es fácil repetir definiciones, pero llegar a la conclusión, el entendimiento de ellas es lo complicado. El pastor decía que cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios, nosotros tenemos que ser 100% pasivos y 100% activos. Y logré comprender lo que significa que cuando nosotros estamos en Cristo y en sus riquezas, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Eso es estar pasivos. Pero cuando estamos activos, que tenemos que andar en esos caminos y en esas riquezas. Y ahí nosotros aplicamos solamente lo que Él hizo. No tenemos que hacer absolutamente nada más. No tenemos que tener
ni ideas propias, no tenemos que tener herramientas propias, proyectos propios, cómo podemos incursionar de tal forma para ganar tal cosa cuando Cristo ya lo hizo todo y en ese mismo camino nosotros debemos andar. Y precisamente en ese ámbito, en esa plataforma, hoy quiero poder profundizar un poco más sabiendo que esto no lo es todo, que hay mayor profundidad, que sabemos que cada día Dios nos va a ir instruyendo por los ministros que el Señor ha puesto en casa, por los ministros que el Señor también permite que nos visiten, para que todos nosotros alcancemos la medida y el estado de madurez como cuerpo. Nos vamos a basar en el texto en Romanos 12:2 y lleva por título Renovando nuestra mente. Esto ya lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos estudiado, pero quiero complementarlo y perfeccionarlo con lo que hemos aprendido últimamente. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me quiero basar en 7 puntos de este mismo versículo, que es conformar, que es apariencia, que es transformar, que es renovar, entendimiento, comprobar y voluntad de Dios. Solamente a grandes rasgos, explicar que conformar viene una palabra griega que significa amoldar o adaptar a las pautas del mundo, de este sistema, con sus vanidades y apariencias. Apariencias que viene del griego esquema, que significa temporal, superficial, inestable, contaminado. Transformar, que viene del griego metamorfosis, que es un cambio no en forma corporal, sino en naturaleza. Esto es perdurable, estable, permanente y eterno. Renovar, que viene del griego anakainos, una palabra compuesta, que significa nuevo, algo sin uso, recién comprado o obtenido. Y kaino, que significa nuevo también, pero que no tiene relación al tiempo, sino que es nuevo en cuanto a la forma, a la cualidad o a naturaleza con aquello que se compara. Entendimiento lo vamos a definir como mente y corazón. Comprobar como aprobar, gustar, conocer y examinar. Y como la voluntad de Dios, que es su Hijo, que es Cristo. Vamos a definir entendimiento como mente o corazón. Es en la mente donde nacen los pensamientos, ideas y palabras. Es un lugar profundo, desconocido, donde es imposible humanamente acceder a esos pensamientos, a no ser que estos sean expresados. Proverbio 23:7 dice: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. En tanto el diccionario viene y dice: en el corazón está toda la actividad mental y moral, lo racional y emocional. Por tanto, lo que hay en el corazón representa el verdadero carácter, la esencia de lo que somos. Es en este lugar escondido donde ni el hombre ni la ciencia pueden llegar. En tanto, el Padre sí lo hace mediante su Espíritu, que puede acceder y escudriñar hasta lo más profundo y escondido de él. Jeremías 7:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Otro texto que nos podríamos basar sería Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Por qué el apóstol Pablo exhorta y hace énfasis a los corintios que deben tener una mente renovada? Porque sin ella es imposible conocer la voluntad del Padre, que ha sido reservada y revelada solo a los hijos y velada a los hombres. Esto es un misterio. La voluntad del Padre solamente ha sido reservada y revelada a aquellos que son sus hijos. El hombre natural, común y corriente, no puede conocer la voluntad del Padre, tampoco la puede entender ni la puede discernir. Por eso el apóstol Pablo
insistía y le hacía con tanto énfasis en este capítulo a los romanos que ellos debían renovar su mente, renovar su pensamiento. Ya dijimos que en la mente están alojados los pensamientos y las ideas. Por lo tanto, los pensamientos y las ideas que no estaban de acorde a esa voluntad tenían que ser erradicados. Pero ¿cómo podían renovar la mente? ¿Cómo podían acceder a esos pensamientos que solamente provenían del cielo? Bueno, el apóstol Pablo, en estos versículos y más en otras cartas, exhorta de qué forma nosotros podíamos renovar nuestra mente y poder tener pleno entendimiento cuál era la voluntad de Dios para sus hijos. Ya sabemos, y para saber eso, quiénes son sus hijos, sabemos quiénes son hijos de Dios. Para explicarlo mejor, Juan 1, 12 y 13 dice así, que aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el requisito, el único requisito para ser hijo de Dios? Recibir a quien fue enviado. Y este es el Hijo de Dios. Y si creen en su nombre, este le dio poder de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Anteriormente hemos estudiado y aprendido que nosotros no hemos nacido por una herencia humana, no hemos nacido por un linaje que nos dejaron nuestros padres. Nosotros hemos sido engendrados solamente por voluntad del Padre Celestial en nuestras vidas y solamente porque Él lo quiso. Ni siquiera nosotros pudimos intervenir en la voluntad del Padre de escogernos como hijos. Por tanto, esto quiere decir que no fuimos sacados de ningún sistema, sino del interior del Padre y de Cristo. Nosotros hemos sido sacados, hemos sido engendrados, hemos sido nacidos de nuestro Señor, de nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Así como cada hijo que estamos aquí hemos nacido de una madre, hemos sido dados a luz por una mujer, por una madre, nosotros hemos sido engendrados, hemos sido inseminados y hemos sido nacidos por nuestro Padre. Si eso a usted no le mueve su interior, no le voy a decir que se preocupe, sino que medítelo. Nosotros hemos nacido de nuestro Padre, no somos parte de un grupo de personas que creemos tener la verdad. Nosotros somos parte de un cuerpo, de una congregación de santos, que estos tienen la misma esencia, el mismo ADN, el mismo linaje del Padre Celestial, que es santo y que es perfecto. Entendiendo esta verdad, que somos sus hijos y que hemos nacido desde el interior del Padre y de Cristo, entendemos nuestra nueva posición como hijos de Dios y de nuestra identidad en Él, obtenida en la obra completa y consumada de su cruz. Es como adquirimos un nuevo corazón y una mente renovada, proveniente de la vida que ha sido engendrada, inseminada en nuestro espíritu, la vida misma de Cristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo anoté mal. Sí, decía que Jesús era la luz del mundo y que en Él estaba la vida. Está el mismo Juan 1:10. Lo anoté mal, perdón. Ese. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Era 4, perdón. Entonces la vida misma de Cristo fue engendrada y inseminada en nosotros, sus hijos. ¿Dónde estaba la vida? En Él. Y la vida era la luz, la que iluminó a los hombres. Es importante señalar cómo ya hemos sido instruidos, que debemos conocer y creer quiénes somos en Cristo. Lo cantábamos hace un rato atrás.
hijos amados, completos, terminados en Él, que para nosotros significa el principio de nuestra nueva vida y naturaleza, pero que significó un camino de amor y sacrificio de Jesús, siendo crucificado, sepultado y resucitado, para que hoy Cristo, a quien toda rodilla se doble, tenga en todo la preeminencia, y quien gobierna con poder y autoridad, y nosotros su cuerpo, su iglesia, juntamente con Él. Y aquí me quiero detener un momento. Hemos sido instruidos de que como hijos, posicionados como hijos, logramos tener todo lo que el Hijo tiene. Logramos estar posicionados en el lugar que hoy Él está. Hablábamos anteriormente que nosotros no solamente estamos posicionados en sus lugares celestiales, sino que estamos crucificados juntamente con Cristo, sepultados juntamente con Cristo, resucitados en su nueva vida, para luego estar en gobierno con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué me quiero detener en esto? Porque es muy importante que nosotros logremos entender en nuestra mente, por eso es este punto importante de la renovación de nuestra mente, de quiénes somos en Cristo, pero de quién dependemos y de quién le debemos todo lo que hoy somos. Hoy tenemos una generación de jóvenes que están comprendiendo con mayor revelación e iluminación lo que nosotros en nuestra generación no pudimos oír, no pudimos escuchar. Yo sé que ustedes, el Padre los ha revestido de poder, de gracia, de luz, de palabra. Lo tengo absolutamente claro porque el ambiente en que nos estamos moviendo así lo dice. Pero si ustedes no tienen el carácter de Cristo en sus vidas, todo aquello no va a servir. Yo sé que el Señor los va a llevar a lugares que ustedes no se imaginan. Pero si no saben, no tienen claro que están crucificados con Cristo, sepultados con Él y resucitados en su vida, que no son por sus habilidades ni las gracias vertidas en ustedes, ni por sus dones, sino por la vida misma de Cristo en ustedes, los va a dominar el orgullo. Y en este tiempo lo que debe gobernar es la humildad. Nos hemos aprendido que para poder acceder a todas las riquezas de Cristo Jesús en gloria, tenemos que estar vestidos de la humildad de Cristo. Es un requisito esencial. Y me voy más allá. Le hablo a los padres. Padres, sin ustedes estos hijos no se pueden proyectar. Si ustedes no toman la decisión de vivir como vivió Cristo, crucificados juntamente con Él, sepultados en su muerte para ser resucitados en su vida y luego gobernar como Él gobierna, sus hijos no van a poder ser proyectados. Así que sus hijos los necesitan. Nuestros hijos necesitan a nosotros, sus padres, que vean padres íntegros, que vean padres comprometidos con Cristo, en su obra redentora, que vean transformación, que vean regeneración, que vean consecuencia, que lo que dicen ustedes, esos son. Que no vean sermones en sus vidas, sino que vean una vida completa, terminada en Él. Y como decía nuestro pastor, vamos a tener cada día que perfeccionar temas en nuestras vidas, pero no nos quedamos estancados en los errores que estamos cometiendo, sino que avanzamos, como le decía el apóstol Pablo, dejando atrás todo el pasado, no mirando más atrás, sino que siguiendo adelante y mirando a Jesucristo, que es la meta perfecta. Y sigo, no solamente necesitamos para esta generación que sus padres también se comprometan con Cristo y le conozcan a Él, sino que también al liderazgo que los preside, al liderazgo que también sirva en esta casa, que también nosotros, el liderazgo, podamos ser un ejemplo de virtud, de gracia, de bondad, de templanza, para que ellos puedan ver a quién imitar. Y no imitar en las habilidades humanas, sino que habitar en la gracia de Cristo que reposa en ellos. ¿Se dan cuenta que nos necesitamos? Que esto es un cuerpo, que no estamos solos individualmente, que si queremos una generación que represente a cabalidad y en perfección a nuestro Padre en la figura de Jesucristo, necesitamos todos ordenarnos en quién nos gobierna y en quién somos en Él. Estar posicionado en quién somos, en que somos hijos,
hijos de Dios que no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos solo para Él. Y cuando vivimos para Él, toda nuestra vida se ordena. Él es la preeminencia en todo, por lo tanto, todo lo que Él nos mande a hacer, nosotros lo haremos. Sin cuestionar, sin preguntar, sin pensar si vamos a ser perjudicados, vamos a ganar algo, porque sabemos que lo hacemos para Él. Ahora, ¿cómo conecto esta nueva vida en mi espíritu, que es la vida de Cristo, la vida Zoe, en todo lo que en ella hay, para que mi mente la comprenda, se renueve y la exprese? En Colosenses 1:9 el apóstol Pablo dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es el Espíritu Santo quien nos dota de toda sabiduría e inteligencia o comprensión espiritual. La sabiduría nos permite intuir o discernir lo que hay en mi espíritu, saber lo que está pasando en mi espíritu. Cuando estamos expuestos a su palabra, nuestro espíritu la recibe y la entiende, mas nuestra alma la resiste. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Que el espíritu lo sabe, pero el alma lo cuestiona. Es que no necesariamente tiene que ser así, pero el espíritu está ávido de recibir esa palabra, de albergarla, porque sabe que es verdad. Y dice, y la resiste. Aún así, nuestro espíritu sabe que lo recibido es verdad. Es allí cuando necesitamos operar en la inteligencia espiritual que nos ayuda a comprender lo que ya sabemos en nuestro espíritu, porque fue puesto por el mismo Cristo en él. ¿Le ha pasado que usted dice? A mí me ha pasado. He escuchado una palabra y he dicho, en alguna parte la oí. Tenía que ser así. Y es Cristo mismo que depositó toda su naturaleza en nuestro exterior, que se está dando a conocer. Pero ¿cómo podemos conectar esta mente, donde están nuestros pensamientos, nuestras ideas, donde está el Espíritu que lo gobierna, una nueva naturaleza que es Cristo? Mediante la sabiduría, la inteligencia espiritual o comprensión espiritual que habla el apóstol Pablo, porque él dice que él ruega, que él ora y ruega para que todos seamos llenos de esta sabiduría, de este conocimiento y de esta inteligencia, porque es la única forma en que podamos nosotros expresar y conectar para poder ser expresado lo que hay en nuestro interior, en nuestro espíritu que ya fue dado, para que lo podamos comprender y lo podamos manifestar. Puede que suene muy extraño, difícil para la comprensión nuestra, como algo que no veo lo tengo que conectar de alguna forma para que esto se muestre. Por eso es necesario que nosotros en nuestra posición de hijos sepamos qué estamos pidiéndole al Padre. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder conocerle mejor? La otra vez hablábamos que nosotros ya no debíamos orar en base a nuestras necesidades, en base a lo que nosotros queríamos o pensábamos que necesitábamos y era lo mejor, sino que en base a lo que la palabra declara que el Padre necesita que sea formado en nosotros. ¿Cómo vamos a conocer la plenitud del Hijo si no usamos las herramientas que Él tiene para que lo podamos conocer? Una de ellas es la sabiduría. Otra es la inteligencia, todo en el espíritu. La sabiduría me hace entender y comprender lo que está en mi interior. Y la inteligencia toma esa sabiduría y la expresa. Eso es lo que necesitamos nosotros aprender como hijos. De que necesitamos simplemente empezar a orar con entendimiento en su palabra, para que esta palabra, cuando la abramos, no sea solo una letra escrita, sino que una palabra revelada a nuestro espíritu que nos va a dar vida, que nos va a edificar, que nos va a enseñar, que nos va a instruir, y que eso va a servir para que podamos manifestar a nuestro hermano esa misma gracia, esa misma edificación, esa misma construcción del cuerpo que la palabra declara que somos. La palabra dice que somos un cuerpo y la palabra dice que somos una familia. Y si lo dice, eso es lo que somos. Por lo tanto, tenemos que usar todas las herramientas que el Padre nos dejó en Cristo para que este cuerpo, para que esta familia
pueda operar en la unicidad que la palabra dice que operamos. Y así no habría necesidad de nada en la casa del Señor. De nada. Y no estoy hablando de temas materiales, estoy hablando del interior del ser humano. Cada uno de nosotros reviste de gracias que han sido imprimidas desde el cielo al interior de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros está vacío. Si tú eres hijo, hay gracia en ti. Hay gracia del cielo y esa gracia a mí me edifica. Puede que en la problemática o en la circunstancia que yo estoy viviendo no la necesite por ahora y la necesite la del otro, pero en un momento yo voy a necesitar la tuya. La voy a necesitar y en eso tenemos que operar. No para conocer nuestras vidas privadas e íntimas, sino que para que podamos construir un lugar donde todos podamos habitar. Y habitar en la unicidad que requiere el cuerpo donde se va a sentar, literalmente la cabeza del Hijo. Cuando yo he necesitado la palabra oportuna, Dios ha provisto la persona precisa a mi vida para poder alinear lo que está desalineado y volver al camino de lo que se estaba yendo, lo cojo. Por eso lo necesito. Y espero que también me necesiten. Porque así funcionamos, porque así operamos. No necesitamos comunicarnos, necesitamos tener comunión entre nosotros. Porque a veces podemos comunicarnos y no decirnos nada. Pero cuando hay comunión, ya no nos conocemos en la carne, sino que la palabra dice que nos conocemos en el Espíritu. Incluso uno de los apóstoles dice, ya no conozco a Jesús en la carne, sino que ahora conoció al Señor tal como fue Él desde la eternidad. Como el Señor de señores, como el Dios del universo, el cual todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y en Él. Ese es el Señor que a nosotros nos dio identidad, nos dio salvación, nos dio redención y nos permitió conectarnos nuevamente con el Padre. Ese es el Cristo que nosotros aquí cantamos y decimos que amamos. Ese Cristo que todo fue por Él, para Él y en Él. A ese Señor nosotros servimos. A ese Señor nosotros invocamos, a ese Señor nosotros declaramos que somos sus hijos. La inteligencia espiritual está llevando, moviendo o trasladando a la mente lo que ya sé en mi espíritu. Es ahí cuando decimos con exactitud, estamos recuperando la memoria, así como lo mencionó el hermano Fidel el miércoles pasado. Estamos recuperando la memoria. Cuando oí por primera vez este término que estamos recuperando la memoria, menos mal que estaba en mi casa, yo salté. Yo sentí una explosión en mi interior porque dije, gracias Señor, porque no es que yo no entendiera, es que estaba con amnesia, pero Él me hizo recuperar en un instante lo que yo era desde antes de la fundación del mundo. Una hija amada. Yo antes creía, como decía nuestro pastor, que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que era suyo. Yo ya era suya, usted era suya, nosotros éramos suyos antes desde la fundación del mundo. Por lo tanto, Él está haciendo recuperar nuestra memoria. Cuando empieza la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de Cristo en nuestras vidas a operar, nosotros empezamos a saber cómo nosotros fuimos conocidos, cómo fuimos engendrados, cómo fuimos examinados, cómo fuimos puestos en un lugar en la tierra con un entorno, con un padre, con una madre, con una familia, para que hoy seamos lo que somos hoy en Él y solo por Él. Mi hermano, lo que usted ha vivido antes que lo conoció, no fue para que usted sufriera, fue para que usted lo conociera a Él. Y todo lo que pasó desde el momento que usted lo conoció ya no corre, ya no vale, ya no sirve, ya el Señor no lo recuerda, ya no está pendiente, sino que Él lo ve en usted lo que Él vio antes de que el mundo fuera fundado, antes que todo fuera creado. Él lo ve. Cuando se encuentra con usted, aquí está la hija que yo formé en la eternidad. Y eso es glorioso, eso es maravilloso. Eso nos permite que cada día nosotros podamos vivir
conectados con nuestro Padre, creyendo que lo que Él dijo es cierto, sabiendo que las promesas que ya dijo que estaban por nosotros ya están más que cumplidas, solo esperando que se manifiesten, se expresen, que sean visibles, que ya no tenemos que reclamarle a Él, porque antes reclamábamos sus bendiciones, que ya nosotros hemos sido bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Vamos a seguir recalcando eso, hemos sido bendecidos antes de la fundación del mundo, que cada bendición que Él estimó para cada uno de nosotros ya están dadas, que yo tendré todo aquello y usted tendrá todo aquello que Él predestinó para usted, ni más ni menos, y que con eso usted tiene que ser un hijo agradecido de su Padre todos los días de su vida, todos los días de su vida, porque Él lo miró a usted y no me miró a mí. Nuestra mente se renueva en la comprensión acabada de que somos hijos de Dios. Lo que ya sabíamos en el Espíritu encontró la forma de ser comprensible y expresado a mi mente. Con esa total comprensión de quiénes somos en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando leo esto, yo digo, Señor, yo no soy digna de haber sido predestinada, ni llamada, ni justificada, ni glorificada. Pero a ti sí te plació. Le plació que cada uno de nosotros que está aquí, cada uno de los hijos de Dios que están en todas partes de nuestra tierra, haber sido predestinados, llamados, justificados y glorificados. ¿Para qué? Para que la causa eterna de la manifestación de los hijos que manifiestan al Padre en la imagen de su Hijo sea vista en la tierra. Porque somos responsables, no de aquellos que le hemos mostrado a Cristo y no han querido creer. Somos responsables de aquellos que no han visto a Cristo en nuestras vidas y no han creído. De eso somos responsables. Sabiendo que Él nos predestinó y que Él nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Él lo hizo todo y absolutamente completo para nosotros. Hizo todos estos procesos en nuestras vidas sin que ni siquiera nosotros hiciéramos algo. Y además nos dotó de todo el equipamiento y de toda la riqueza y de toda la herramienta para que nosotros vivamos en Él todos los días. Es por esto que ya no nos amoldamos a este sistema que está viciado en sus apariencias y vanidades, cargada de superficialidades y que son temporales. Hay en nosotros un cambio no externo, corpóreo, sino en naturaleza, porque hemos adquirido aquello que comparado a nuestra vieja naturaleza es nuevo, eterno y perfecto. Adquirimos la plena comprensión de conocer la voluntad del Padre en sus hijos, que no es algo que debemos saber para hacer, sino a alguien a quien conocer. Yo ya no pregunto más al Padre, no deberíamos preguntar más al Padre, revélame tu voluntad para hacer tu voluntad, sino que la voluntad del Padre en nuestras vidas es conocer a alguien. Y este alguien es Cristo. Él es su justicia y su voluntad para y en sus hijos. El Padre no conoce nada fuera de su Hijo. Su voluntad es, si nace de la obediencia a su Hijo. ¿Quién más puede ser bueno, agradable y perfecto? Cristo, nuestra esperanza de gloria. Mientras más nos llenemos de Él, mientras más nos alimentemos de su palabra, el pan de vida, que es Jesucristo, más de su voluntad podremos oír. Su voluntad es todo lo que el Hijo es en mí. Y esto es glorioso. Parafraseando el mismo texto, después de todas las definiciones, podríamos leer que Romanos 12:2 dice así. Y le dice a la iglesia, porque le habla a los corintios. No le habla a quienes no son sus hijos. Le habla a aquellos por los cuales le puede exhortar, les puede instruir,
les puede aconsejar y les puede dar un mandato para que puedan vivir la vida en Cristo como Él lo estableció. Y dice así: no se acomoden ni se adapten a las pautas de este sistema, con sus vanidades y apariencias que son temporales, superficiales. Los hace inestables y los contamina. Por el contrario, que haya un cambio notable no en forma, sino en naturaleza, esencia y funciones. Esto es perdurable, estable, permanente y eterno, mediante la comprensión espiritual en nuestra mente de que somos sus hijos, y así conocer en plenitud a Cristo, cuya vida en nosotros es buena, aceptable y perfecta. ¿Por qué tanto énfasis, hermanos, en nuestra posición en Cristo? ¿Por qué tanto hemos hablado de que somos hijos de un Padre que nos ha dado paternidad y ha erradicado la orfandad en nuestras vidas? ¿Por qué tanto énfasis en que tenemos que vivir haciendo la voluntad de Él, pero si no entendemos quiénes somos en Él y quién es Él en nosotros, no podemos conocer esta voluntad, porque esta voluntad es del mismo Hijo de Dios? Que lo conozcamos a Él, que nos llenemos de Él, que nos alimentemos de Él, para que no estemos preguntando qué debo hacer en tal o cual situación, sino que podamos oír. Un ejemplo claro: el pastor hablaba, yo le daba gracias al Señor porque yo decía: Señor, no sé si terminar con esto, pero algo muy puntual. Lea 1 Corintios 13. Y nosotros podemos leer y decimos, yo lo he dicho, características, cualidades o virtudes del amor. Habla de cómo es el amor. Pero el Señor me decía y me reenseñaba que no son cualidades del amor, ni son características del amor. Es Cristo mismo, manifestado en esas cualidades. Así que si usted quiere hacer la voluntad del Padre en el Hijo, ame. Esposa, ame a su esposo en Cristo. Esposo, ame a su esposa en Cristo. Padres, amen a sus hijos. Hijos, amen a sus padres. Hermanos, amen a sus hermanos. Aquí, hijos de Dios, congregación de los santos, amémonos unos a otros con amor fraternal, entrañable, puro, santo, sin fingimiento. Gracias, pastores, porque solamente el amor de Cristo en sus corazones pudieron aceptar a personas que venían totalmente extraviadas y que no había por dónde ser restaurados. Pero solo el amor de Cristo en el corazón de una persona puede lograr que una multitud de pecados sea borrada. Cristo es la voluntad y la justicia del Padre encarnada. Cristo es la manifestación de todo lo que el Padre es. Si usted de verdad dice que hace la voluntad del Padre, ame. Ame, pero en ese amor, en el amor de Cristo en nuestras vidas. Ese amor que echa fuera el temor. Ese amor que te da identidad. Ese amor que transforma hasta el más perdido, hasta el más malvado, al que de verdad uno dijera, como decía el pastor jocosamente, o me lo transformo o te lo llevas. Ese nivel de amor, en donde podamos, cuando tengamos una necesidad, ir a nuestro hermano y recibir consuelo. Que si estamos extraviados, que ese amor que es perfecto nos va a corregir y nos va a instruir, no para destruirnos, sino para darnos vida. Las veces anteriores hablábamos que no debíamos hablarnos más en el alma, porque cada vez que nos hablábamos, nos soltábamos en el alma, llevábamos muerte. Más cuando nosotros hablamos en el Espíritu y operamos en el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, y eso se imparte a la vida del otro, eso trae vida y vida abundante. Vayamos al Espíritu de su palabra y al Espíritu en donde
Cristo, la nueva naturaleza habita en cada uno de nosotros para ser exhortados, alimentados, fortalecidos, llenos de la palabra de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué no me canso de hablar de Cristo? Porque Cristo es lo que ha hecho todos nosotros. Hay un antes y después en nuestras vidas cuando Él se asoma y se revela. Yo ya he declarado delante de ustedes de que cuando Dios me mostró que Él era mi Padre, hubo un cambio profundo en mi interior. Pero cuando empieza el Señor a mostrarme este Padre, que en el Hijo, Él me dio todas las cosas, mi vida no puede seguir siendo la misma o indiferente. Entonces, cada cosa que nosotros manifestamos, exteriorizamos, haciendo, tiene que reflejar lo que somos. Hemos hablado del hacer y del ser, que es más importante ser y luego hacer. Por lo tanto, cada vez que yo hago algo es porque estoy siendo. ¿Y siendo qué? Siendo una hija de Dios. Que cada vez que me acerque a ustedes tenga que estar la impronta, tiene que estar imprimido en mi vida este Cristo manifestado, este Cristo glorioso, este Cristo que habita en lugares celestiales, este Cristo poderoso que nadie lo puede tocar, que nadie puede contra Él, porque Él venció por nosotros y nosotros en Él somos más que vencedores. Por lo tanto, todo lo que Él tiene, yo también lo tengo. Pero primero posicionémonos en que somos hijos. Posicionemos en que somos hijos y seamos estables en esa verdad. Una verdad que hoy es presente en nuestras vidas. Una verdad que no va a ser modificada. No seamos fluctuantes, en que un día sí creo y mañana no. Que todas las circunstancias me derrumban. Que lo que pasa en mi entorno no me deja servir al Señor, no me deja ser un buen cristiano. Bueno, tengo una noticia, el Señor no nos llamó a ser cristianos, sino que nos llamó a ser hijos. Nosotros no vivimos un cristianismo, vivimos el ser hijos del Dios vivo. Vivimos para agradarle a Él en todo. No vivimos para tener una doctrina de hacer, que esto no se hace, como lo tenía el judaísmo o las religiones, en donde habían preceptos, donde había normas, esto sí, esto no. Nosotros hemos sido nacidos para vivir como hijos. Y el Padre no nos entregó el cristianismo, sino que entregó a Cristo, a su Hijo. Y a ese Hijo nosotros debemos tener en nuestro interior. Gracias al Señor le doy en esta tarde, porque Él ha sido muy bueno. Él ha sido extraordinariamente bueno, como replica el hermano Daniel, siempre fiel, siempre buena. En donde de verdad yo hubiese deseado a los 20 conocer lo que hoy conozco a los 40. Así es que ninguno de nosotros eche por tierra ninguna de las palabras que han sido suministradas y ministradas desde este altar. Aprendamos con gozo cada palabra que ha sido enseñada. No perdamos ninguna de ellas. Hay muchas que yo no entiendo, de verdad que no entiendo. Hasta que en la siguiente enseñanza, en la siguiente predicación, se me ilumina el entendimiento. ¡Ah, eso era! Y como ejemplo, estuve por años con una pregunta que la leía y no lograba entender. Y el pastor Manuel Jr., en una frase corta, explicó lo que por años yo no entendí. Aunque no la entendamos, ninguna de esas palabras puede ser echada por tierra. Cada una atesorémoslas, porque en el momento preciso, exacto, oportuno, esta va a ser revelada en nuestras vidas. Y podremos entender qué significa en nuestra vida diaria. Porque esto todo tiene un significado, no es para que usted conozca más, o sepa más de la Biblia, o tenga más definiciones. Porque ya hablábamos, que decir una definición o replicar un texto o una oración no es difícil. Explicar el texto, explicar las definiciones es lo complicado, y para eso necesitamos el pleno entendimiento de Cristo en nuestras vidas.
el pleno entendimiento de Cristo en nuestras vidas. Mi amado, les bendigo. Estoy aprendiendo. Cada palabra que Él está siendo enseñada, la estoy aprendiendo para poder aplicarla. Para poder vivirla, para poder que lo más cercano a mí, que es mi familia, lo puedan ver, pero ustedes también. Que juntos podamos formar este cuerpo glorioso que la palabra declara, que la palabra dice que somos, esta palabra que dice que somos un cuerpo bien concertado los unos a los otros, y que podamos tener una comunión en el Espíritu, en donde cada día nos edifiquemos más en la gracia de Cristo vertida en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos edificamos. Nos necesitamos, somos importantes, somos valiosos, pero siempre entendiendo cuál es nuestra postura y nuestra posición como hijos. No nos salgamos de allí. Esa es la lucha constante que nosotros tenemos, no salirnos del posicionamiento de quienes somos en Cristo. Hijos, hijos amados, que fuimos adquiridos en un proceso en donde nuestro Señor derramó todo sufrimiento, pero todo su amor también. Así que no es cualquier proceso. No nos salgamos en nuestra posición de hijos. No importa lo que hoy esté viviendo, no se salga de ahí, mi hermano, porque eso es temporal. Lo que decía la palabra, no nos conformemos a este siglo, sino que renovémonos, no vivamos en las apariencias de este mundo, de este siglo, que es temporal, que perece, que es inestable, sino que vayamos a la renovación de nuestra mente, y esta renovación es perdurable, es estable, es perfecta, porque esta renovación viene desde el cielo y esta renovación es Cristo. Nos ponemos en pie, vamos a dar gracias al Señor.